cultura.com.ar. Humoresque, un puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yancu. Todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación. Tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020. Para comunicarse con el programa, enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo minúscula seguido, @hotmail.com. Seguimos en el 2024 con el centenario de las relaciones bilaterales entre la República Checa y Argentina. Durante septiembre continuamos también con el ciclo de cine checoslovaco en Argentina por gentileza de Arkino Pictures. Hoy, día 26, se da La tienda de la calle Mayor de Jan Kadar y Elmar Klos. En su momento, creo que fue estrenada en 1968, logró el Oscar a la mejor película de habla extranjera. El 27, Los amores de una rubia, de Milos Forman. El 28, Un día un gato, mi preferida, mi primer película checa. 29, Trenes rigurosamente vigilados, otro Oscar, basada en la novela homónima de Hrabal, dirigida por Iji Menzel. Y el día 30, Imágenes del mundo de antaño, de Dusan Hanak. Entiendo que van a estar unos días más, accesibles, así que no se las pierdan. Hoy, 26 de septiembre, pero de 1909, nacía en la ciudad de Przybor, Moravia, actual República Checa, Bohuslava Kazdova, conocida aquí en Argentina como la señorita Gloria Kazda. Gloria falleció el 30 de mayo de 2004. Este año se cumplen 20 años de su fallecimiento. Ahora, ¿quién era o quién aún es en la memoria de muchísimos? Gloria Kazda, una maestra de estrellas. Fue argentina naturalizada en 1936, pero llega a la Argentina a los 12 años en un barco. Yo tuve la dicha de conocerla y recuerdo que ella me contaba que quería bailar, que no sabía otro y que no tenía zapatillas en el barco en condiciones bastante mínimas. Entonces, que se hacía con cartón o con papel los zapatitos y bailaba y entretenía a los viajeros en el barco. Ahora, volviendo a su conformación profesional, instituciones y profesores que intervinieron en su formación, egresada del Conservatorio Nacional de Música y Declamación,
sección danza, hoy Escuela Nacional de Danzas, Conservatorio Nacional de Música Carlos Buchardo y Escuela Nacional de Arte Dramático, promoción 1929. Sus profesores fueron Leticia de la Vega, Esmé Bulnés, Miguel Borowski y Ekaterina de Galanta. Conoció y aprendió de los grandes de la época, Fokine, Balanchine y Romanov, entre otros. Compañías y teatros en los que actuó. Ingresó por concurso al elenco del Ballet del Teatro Colón en el año 1929, siendo seleccionada entre 56 aspirantes a la edad de 16 años. Allí se desempeñó hasta el 1 de septiembre de 1960, momento en que, después de 31 años de actividad ininterrumpida, se transforma en la primera bailarina jubilada del país. Recuerdo que ella contaba siempre con mucho orgullo esa audición que ella hace para entrar al Colón, con pocas expectativas, pero con muchísimas ganas. Entonces me dicen, ¿qué trajo preparado? Y yo no había traído preparado nada, solamente tenía la formación gimnástica de la escuela de gimnasia de la entonces Checoslovaquia, conocida como Sokol, muy intensa por sí. Y dice, yo empecé a saltar, pusieron música y yo empecé a saltar de punta a punta para impresionarlos y lo logré. Todavía me parece verla y escucharla. Fue solista en Aprendiz de Brujo, Petrushka y Alceste de la ópera. Actividad docente. Ha sido profesora en el Conservatorio Nacional de Música y Declamación en 1946. Fue invitada como pedagoga para dictar clases en The Allegro School of Ballet en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Eso fue en 1956. Y se desempeñó como profesora del cuerpo de baile del Teatro Argentino de La Plata desde 1967 a 1969. También ejerció la docencia en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón desde 1962 a 1970. Ha sido invitada como jurado internacional de ballet en Río de Janeiro en 1961. Entre sus alumnos se cuentan grandes estrellas de ayer y hoy de la danza argentina, primeras figuras y componentes del cuerpo de baile del Teatro Colón y del Teatro Argentino de La Plata. Mercedes Quintana y Norma Fontenla, Paula Schwagel, José Neglia, Ada Christel, Nidia Neumayer, Liliana Belfiore, Marta Steinhebel, Silvia Basilis, la primera bailarina y exdirectora del Ballet Estable del Teatro Colón, señora Raquel Rossetti, y su directora de entonces, la señora Lidia Segni. Entre los miembros del ballet del teatro podemos destacar la primera bailarina Karina Olmedo, ahora ya retirada, a la solista Maricel Demitri, Miriam Coelho, Marisa Quiroga y María Laura Matienzo. Espero no olvidarme, pido disculpas. Y ahora viene el pequeño gran detalle. Fue maestra preparadora de los bailarines Julio Boca y Raquel Rossetti para el concurso internacional de Moscú 1985, donde logran la medalla de oro. Una de las aulas de la escuela Julio Boca, la Fundación Julio Boca, en el Centro Cultural Borges de la ciudad de Buenos Aires, lleva su nombre. En Córdoba hay una escuela de danza que se llama Gloria Casa. El 30 de mayo de 2004 deja de existir en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero desde entonces permanece viva en los corazones de todos los que tuvimos la dicha de conocerla. Su gran capacidad de trabajo y disciplina, sumados a una honestidad y humildad extraordinarias, tanto en lo profesional como en lo personal, la han convertido en un gran ejemplo de vida y un referente para las nuevas generaciones de maestros y bailarines. Nunca olvidó a Pshibor, su ciudad natal, pero siempre agradeció a la Argentina, país que le permitió desarrollar su mayor pasión, la danza.
Un beso al cielo, querida Gloria. Y ahora, bueno, es difícil salir de cuando uno tiene emociones involucradas. Quería hablarles de lo que es un choralis o coral, en checo choral, en latín medieval justamente se llama choralis. ¿Qué es? En música se refiere a una composición vocal armonizada a 4 voces, de ritmo lento y solemne, ajustada a un texto de carácter religioso y que se ejecuta especialmente en las iglesias protestantes. A modo de ejemplo, escucharemos Velko Moravsky Choral, Coral de la Gran Moravia, es una especie de himno, en la interpretación del grupo Hradečan del álbum Ecos Moravos. San Venceslao, el príncipe que se convirtió en mártir. El próximo 28 de septiembre, o sea, todos los 28 de septiembre, en este caso cae este sábado, es feriado nacional en la República Checa. La fecha se corresponde con la onomástica del santo patrono de las tierras checas, San Venceslao, conmemorando el aniversario de su martirio. San Venceslao, nieto del príncipe Boživoj, de la Casa de los Přemyslidas, se convirtió en la segunda mitad del siglo X en la máxima autoridad de la parte central de Bohemia, trasladó su sede de Levihrádek a Praga y la ciudad se convirtió bajo su gobierno en el centro del naciente Estado checo. Su hijo, Vratislao I, se casó con la princesa Drahomira, procedente de un principado eslavo situado al noroeste de Bohemia, y tuvo 2 hijos, Venceslao y Boleslao. El drama familiar e histórico que conllevó a 2 de los asesinatos más famosos de la historia checa echó raíces con la muerte de Vratislao. Ya que sus hijos eran demasiado pequeños, Drahomira ejerció la regencia. Tras frecuentes conflictos con su suegra, la princesa Ludmila, sobre la influencia de esta última sobre el adolescente príncipe Venceslao, el 15 de septiembre de 921
Dragomira mandó a 2 vikingos varegos para que estrangularan a su suegra, así como escuchan. De esta manera, la princesa Santa Ludmila fue la primera mártir de la casa de los Premislidas. Poco tiempo después del asesinato de Ludmila, tomó el poder el príncipe Wenceslao, su nieto, un soberano muy culto para su época. De acuerdo con las leyendas, Wenceslao desempeñó un papel importante en la difusión del cristianismo en las tierras checas. Aquí hablamos de leyenda y hablamos de hechos históricos que se entrelazan, o sea, hay elementos históricos que comprueban o que confirman que Ludmila, Dragomira, Wenceslao existió, y hay ciertos detalles que no sabemos exactamente si fueron tan así. De todas maneras, no todos estaban contentos con el camino cristiano que emprendió Wenceslao. Las relaciones más estrechas con Sajonia conllevaban una cristianización más profunda que afectaba las viejas costumbres tribales y paganas. No olviden que en la zona de Bohemia especialmente, aparte, o sea, de ser todos eslavos, había una gran influencia de los boyos, que eran grupos celtas. Entonces, afectaba, o sea, esta cristianización tan profunda afectaba estas costumbres tribales y paganas, incrementando el poder del soberano como representante de Cristo en la tierra, en detrimento de los caudillos locales. Wenceslao apenas comenzaba su obra. Se enfrentaba al mismo tiempo al rechazo de su política y a conflictos continuos con su hermano menor, Boleslao, quien envidiaba su posición. El asesinato de Wenceslao y el comienzo de su culto. El 28 de septiembre de 935, Wenceslao se encontraba de visita en el castillo de su hermano Boleslao, a donde había viajado para celebrar el cumpleaños de su sobrino. Pero el odio de Boleslao se había vuelto demasiado fuerte. De camino a la iglesia por la mañana, Wenceslao encontró a su hermano y a algunos de sus hombres. Sus intenciones le fueron claras de inmediato e intentó protegerse en la iglesia. No sabía que el sacerdote estaba complotado con Wenceslao. Este impidió que Wenceslao se protegiera en el templo, los asesinos lo alcanzaron y ante las puertas cerradas lo atravesaron con sus espadas. Algo así como un Caín y Abel. Lo que vamos a escuchar ahora es un himno, es un coral, en realidad es el coral de San Wenceslao, que es la versión oficial que se escucha siempre en toda la República Checa. En checo es Svato, Svato es santo, Svato Václavský Choral.
Acabamos de escuchar Svatovaclavsky Choral, el coral de San Venceslao en su versión oficial. Y continuamos con, ahora sí, la leyenda. La leyenda narra que asombrosos milagros empezaron a suceder en torno a la sepultura de San Venceslao en Stara Boleslav. Los enfermos que se acercaban a la tumba salían curados y por la noche descendían del cielo coros de ángeles. Su canto se escuchaba a grandes distancias y sobre la sepultura de San Venceslao se veía un resplandor celestial. Además, supuestamente, tampoco lograron lavar la sangre de la puerta y de los muros de la iglesia, el lugar donde Venceslao había sido asesinado. La historia cuenta que, también gracias a estos maravillosos sucesos, Boleslao terminó arrepintiéndose de haber asesinado a su hermano. Un poco tarde, pero bueno. Deseando disminuir un poco su culpa, tomó la decisión de trasladar los restos de su hermano al castillo de Praga, donde en la catedral de San Vito, arriba en el castillo, ¿no?, había preparado una sepultura. El traslado del cuerpo de San Venceslao fue el principio de su culto. Después de su muerte, el santo se convertiría en el patrono de las tierras checas y protector de su gente. El culto a San Venceslao no fue sencillo desde el principio, ya que quien lo inició fue, paradójicamente, su sucesor, hermano y asesino, Boleslao I. Además, en la época, la idea de que un gobernador envuelto en el mundo terrenal, lleno de pecados, pudiera ser santo, era casi impensable. A pesar de todos los impedimentos, el culto a San Venceslao se extendió. Venceslao fue canonizado pasados 40 años de su muerte y se convirtió en uno de los primeros santos de origen checo junto con su abuela Ludmila. La santidad de ambos legitimaría más tarde, ante la Europa cristiana, la posición de los Premislidas, la casa de los Premislidas, como la casa reinante de Bohemia. Esta pequeña extracto que les he contado tiene su origen en un artículo muy interesante en Radio Praga Internacional, escrito por Romana Marksova, del 28 de septiembre del 2020. Por si lo quieren leer completo, www.radio.cz. Ahora, la leyenda, o no, de San Venceslao alcanza todos los estratos sociales. A nivel más popular, no podemos dejar de recordar la creación del cantautor Jaromír Nohavica, y por ello escucharemos la leyenda o Svatovaclavu, leyenda sobre San Venceslao, del cantautor Jaromír Nohavica en su propia interpretación. 120 párů volků jede do Němec, Kyrie, Kyria. Hřivny stříbra k tomu, co za divná věc, Kyrie, Kyria. Václav český knížek neby zdvíhá dlaň, Kyrie, Kyria. Ve znamení kříže Němcům platí daň, Kyrie, Kyria. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Je německá říše mocnější než meč, Kyrie, Kyria. Václave, buď tiše, modli se a kleč, Kyrie, Kyria. Pokornou svou hlavu sehni k ramenům, Kyrie, Kyria. Nevěř Boleslavu, bratru krutému, Kyrie, Kyria. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš.
Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Na svatého Kosmu v září to bylo Kyrie, Kyria. V den 28. slunko svítilo Kyrie, Kyria. Václav Petrem pozván na hostinu jest Kyrie, Kyria. Chystá se věc hrozná, krve bude téct Kyrie, Kyria. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Hodovali byli, Boleslav měl řeč, Kyrie, Kyria. Václav můj milý, pozdvihni náš meč, Kyrie, Kyria. Na německou říši táhni v čele vojsk, Kyrie, Kyria. Václav sedí tiše, neláká ho boj, Kyrie, Kyria. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Už se nebe bělá, Václav na mši den, Kyrie, Kyria. U vrat do kostela vidí tváře zlé, Kyrie, Kyria. Už Václava bodli, už se rodí báj, Kyrie, Kyria. Kněz Chrastěj se modlí sancti vence svaj, Kyrie, Kyria. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Boleslav je králem v knížectví české, Kyrie, Kyria. V čele vojska táhne na německou zem, Kyrie, Kyria. S císařem německým 14 let se byl, Kyrie, Kyria. Po letech 14 meč svůj rozlomil, Kyrie, Kyria. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Zas jede do Němec. Řivny stříbra k tomu, co za divná věc. Boleslava knížek neby zdvíhá dlaň. Bez znamení kříže Němců platí daň. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Acabamos de escuchar Legenda o Svatováclavu por el cantautor Jaromír Nohavička en su propia interpretación. Y ahora llegó el rincón de la abuela, Babichin Koutek. Hoy les traigo algo especial y que tiene que ver con historias del barrio judío. En Praga, la historia de los judíos se entrelaza ya en el medioevo y hay muchísimas leyendas al respecto, pero nuevamente las leyendas se entrelazan con la realidad. Y en el cementerio judío viejo, así se lo llama,
y el rabí Low. El rabí Low era un erudito, hay, digamos, confirmación de que existió, y era muy destacado y conocido mucho más allá de Praga. Cuando justamente el rabino Low falleció, fue enterrado en el cementerio judío viejo, uno de los lugares más dignos de admiración surgido en la remota Edad Media y uno de los cementerios judíos más célebres en general. Fue fundado en la primera mitad del siglo XV, cuando debió sustituir el cementerio más antiguo situado fuera de la ciudad, aproximadamente en los lugares donde se encuentra hoy día la calle Vladislavova. No obstante, la ciudad fue creciendo y al ser fundada en 1348 la Ciudad Nueva, junto con la Universidad Carolina, justamente es el mismo año, el cementerio judío original fue suprimido. Es obvio, fue suprimido. El último difunto fue enterrado en las tierras del cementerio judío actual en la Ciudad Vieja en 1787. En el Campo Santo hay 20.000 sepulcros, o sea, láminas llanas adornadas tanto de manera plástica como arquitectónica, y además se hallan allí tumbas de piedra. En la parte oriental, el cementerio colinda con la sinagoga Clausen. Desde la parte sur entra en la zona de la sinagoga Pincas y el cementerio está separado de los alrededores con un muro fuerte. El sepulcro más antiguo de Avigdor Caro data del año 1439. En el lugar encontrarán también la tumba del renombrado Mordechai Maisel y cerca, junto al muro cementerial, se halla la tumba del susodicho Yehuda Low ben Bezalel, uno de los personajes más renombrados de la ciudad judía. De la ciudad judía en Praga, por supuesto. Fundador del seminario rabínico, cabalista, mago potente y supuesto creador de Golem. Más tarde les voy a contar de qué se trata. Hasta hoy día acuden a ese lugar decenas de personas convencidas de que al colocar una piedrecita proveniente de su lugar preferido y desear sinceramente una cosa, que el deseo se cumplirá. También escriben en un papelito su deseo y lo apoyan con una piedrita. Es impresionante ver cómo está totalmente cubierto con estas piedritas y pedidos su tumba. Sobre este sepulcro, que existe, yo he estado, se cuentan varias leyendas. Una de ellas dice que al lado del rabino Low y de su esposa debió yacer su hijo. No obstante, este falleció en la ciudad de Colonia y allí fue enterrado. Por eso el nieto del rabino pensaba que tenía el derecho de ocupar su sitio. Los judíos no coincidieron en una postura unánime en cuanto a esta cuestión y decidieron pedir consejo a la persona más competente, es decir, al mismo Rabbi Low. Acudieron al cementerio, se pararon frente a su célebre maestro y estaban esperando una señal. Dentro de poco el sepulcro empezó a gemir, al igual que un hombre muy viejo que ya no puede soportar el peso de la vida, y se abrió. El fallecido Rabí Low les dio su visto bueno. Dentro de unos años, el nieto del rabino murió y su cuerpo fue enterrado precisamente en ese lugar. Esa noche el sepulcro volvió a cerrarse. Es obvio que el rabino Low disponía de dones extraordinarios. Y no es de extrañar que su vida diera origen a varias leyendas misteriosas, desde la búsqueda de su novia hasta el nacimiento de Golem. Al parecer, el Rabbi Low nació en la ciudad vieja de Worms en una familia judía devota. El padre fue rabino, descendiente de la familia del rey David por el linaje paterno. El hijo recibió el nombre, según un verso de la Biblia, Yehuda Low,
porque supuestamente vino al mundo para proteger a la nación judía contra las calumnias y trampas cristianas. Cuando el muchacho creció, lo enviaron al extranjero para que prosiguiera sus estudios. Así, el joven Yehuda llegó a Praga, donde conoció a Perl, hija del rabino Reich Schmelke. Ambos contrajeron esponsales, pero Yehuda se fue a Lublin, donde debió concluir sus estudios en la casa de un sabio y renombrado clérigo judío. En ese periodo, Schmelke perdió todos sus bienes debido a una transacción desafortunada y le mandó un recado a Lowe avisándole que no era capaz de entregar la dote a su hija, por lo que lo libraba de la promesa nupcial. Lowe le contestó que creía en la ayuda de Dios y que aceptaría la anulación de la promesa solo en caso de que Reich Schmelke casara a su hija con otro novio. Transcurrieron varios años y Lowe seguía fiel a su novia. Estudiaba, recorrió muchas ciudades y muchos países y llegó el día cuando debió regresar a Praga. Perl se había establecido, mientras tanto, en una tienda pequeña de comestibles para sostener a sus padres. Un día, cuando una campaña militar pasaba por Praga, un jinete, al pasar frente a la tienda, ensartó con su espada la hogaza de pan y trató de esfumarse. Perl, con las lágrimas en los ojos, salió corriendo de la tienda y se puso a solicitar al desconocido que le pagase el pan. El jinete se extrañó. ¿Por qué lloraba tanto si se trataba solamente de un pan? Y la joven desdichada le contó en qué situación desesperada se encontraba, que tenía que ahorrar dinero para la dote y, además, sostener a sus padres ancianos que se quedaron sin recursos. El jinete meneó la cabeza, tiró a la muchacha perpleja un saco y se fue. Perl regresó a la tienda, miró en el saco y se asombró. Estaba llena de oro. Toda perpleja corrió a casa, pero en ese momento ya por toda la ciudad judía corrían rumores de que el profeta Elías había pasado por la metrópoli y que había más de uno que lo vieron con sus propios ojos. Dentro de poco, el rabino Lowe llegó a Praga, se instaló en una casa situada en la calle Shiroká, mandó tallar encima de la puerta un león con un racimo de uvas para dar a conocer su procedencia y se casó con Perl. Pasó a ser un ciudadano estimado y posteriormente rabino superior de Praga, y este cargo lo desempeñó hasta el día de su muerte. Sin embargo, la vida del rabí Lowe significaba tanto un servicio leal para los judíos como más y más estudios. No siempre se trató de libros exclusivamente religiosos, y así surgían en torno al rabino varios misterios y sus pasos estaban envueltos en numerosos enigmas. Quizás por eso el rabino contaba con varios respetados amigos de alta posición social que también fueron también fuera de la ciudad judía. Dicen que fue un invitado frecuente en la corte de Rodolfo II, justamente el rey de los Habsburgo, que reinaban en ese tiempo. Pero aún antes de que alcanzara esa posición, ocurrió una historia maravillosa. En aquel entonces, el destino volvió a dar la espalda a los judíos. Unos niños estaban jugando cerca del muro, tirando piedras, y por error dieron con la piedra contra un transeúnte que, por coincidencia, era un clérigo católico prominente. Este se enojó mucho e incitó a la ciudad entera a agredir a los judíos. Se armó una bronca y así la noticia sobre el agravio del obispo llegó a los oídos del emperador Rodolfo II. Poco después, por la ciudad, corrían rumores de que los judíos podrían ser expulsados de Praga. En cuanto se enteró el rabino Lowe, de inmediato pidió audiencia al emperador para pedirle compasión, pero en vano. Los guardias no le dejaron entrar ni siquiera al primer patio. El rabino tuvo que buscar otra solución.
decidió que si no podía hablar con el emperador en sus salones, lo sorprendería desprovisto en el camino. En aquel entonces, el emperador estaba de vuelta desde el extranjero rumbo al castillo de Praga. El rabino le esperó en un vado, cortó el camino del carruaje imperial y levantó la mano. Los caballos se enarbolaron, el carruaje se detuvo y el emperador, agraviado, ordenó fusilar al que le había cortado el camino. Pero todas las balas disparadas contra el rabino se convirtieron en una pequeña flor y no llegaron a herir al rabino, ni mucho menos. El emperador Rodolfo II se asomó a la ventanilla y no daba crédito a sus ojos. Bajó del vehículo preguntándole al rabino cómo había logrado ese milagro. El rabbi Low solo hizo una profunda reverencia, pasándole la petición por escrito en la que pedía la audiencia y seguía parado frente al carruaje hecho una estatua. El emperador se dio cuenta de que tenía por delante a un hombre provisto de capacidades extraordinarias y consintió. Al día siguiente, el rabino Low explicó al emperador el error ocurrido, diciéndole que la culpa la tenía un juego inocente de los niños pequeños. El emperador anuló la orden sobre la expulsión de los judíos de Praga y desde aquel entonces el rabino fue un invitado frecuente en los salones imperiales. Incluso, de vez en cuando, la gente en las callejuelas del gueto vio a Rodolfo II cómo se dirigía a la casa del rabí Low, situada en la calle Shiroka. A veces incluso venía acompañado por el astrólogo cortesano llamado Tycho Brahe, y después, tras la puerta de la casa del rabino, sucedían cosas extrañas. Un día, Rodolfo II deseó ver a los hijos de Jacobo. Dicen que para un cabalista experimentado no era problema llamar de la ultratumba los antecedentes, y el rabino consintió, pidiéndole al emperador que no se echara a reír al ver al predecesor de todos los padres. El emperador se sentó, un rayo alumbró el cielo y dentro de poco apareció el primer hijo de Jacobo, después el segundo, el tercero, y el emperador pudo ver a los 12 hijos de Jacobo que en tiempos remotos dieron el nombre a las 12 tribus israelitas. Su entusiasmo crecía cada vez más, pero después apareció Jacobo, acompañado por su mujer Raquel. El emperador miró detenidamente al predecesor de todos los padres y se puso a pensar dónde ya lo había visto. Se dio cuenta que la pareja le recordaba a 2 mendigos que todos los días pedían limosna en el puente de piedra, y echó a reír. En ese momento otro rayo alumbró el cielo, la visión desapareció, los cimientos de la casa se tambalearon, el techo se rompió y el rabino a duras penas logró proteger al emperador del alcance de las fuerzas oscuras. Dicen que la grieta desapareció del techo recién a la medianoche del 20 de enero de 1612, es decir, el día de la muerte del emperador. No sé si cabe decir colorín colorado este cuento, porque no es un cuento. Dicen nuevamente, la fecha es concreta. El emperador Rodolfo II falleció el 20 de enero de 1612. Y bueno, como lo prometido es deuda, hay muchísimas leyendas con respecto a Josefov, que es el barrio judío, y especialmente del rabino Low, y entre ellas justamente la historia, la leyenda del golem. Aquí no podemos decir que hay dibujos, pero no hay una prueba histórica de su existencia. Sin embargo, es mencionado repetidamente. Es la leyenda tal vez más conocida sobre la ciudad judía de Praga, la que narra sobre Golem. Existen tantas variantes de la misma cuantos narradores la cuentan, pero todos coinciden en una cosa:
Golem es un gigantesco ser de arcilla, un androide con fuerza supernatural que resucita en ciertas situaciones y bajo ciertas condiciones. Las leyendas difieren en cuanto a la explicación del motivo de su resucitación. La mayoría de las variantes se basa en la suposición de que Golem lo hace para ayudar a los judíos cuando corren un peligro, pero no todas las historias terminan así, ni mucho menos. En 1580, otra amenaza volvió a cernir sobre los judíos locales. Hubo disturbios y el rabino Low se dio cuenta de que llegó el momento oportuno para intervenir. Se dirigió a la sinagoga donde rezó y pidió ayuda. Al terminar las oraciones, se puso a reflexionar y de repente oyó una voz que decía: «Moldea de la arcilla a Golem y con su ayuda destruye a todos los rencorosos que tratan de enemistar a la nación judía». Al día siguiente, el rabino se encerró en la sala de estudios y del amanecer al anochecer estuvo leyendo libros eruditos. Por la noche llamó a sus 2 mejores alumnos, porque esa tarea requería los 4 elementos básicos, pidiéndoles ayuda con la creación de Golem. El primer alumno debió representar el fuego, el segundo el agua, el rabino el aire y el cuarto elemento debió ser representado por el mismo Golem, porque debió nacer del barro, o sea, de la tierra. A la hora determinada, bajo la luz de las antorchas y la predicación de los salmos, el Rabbi Low empezó a amasar la arcilla hasta que surgiera una figura gigantesca. Después, el alumno que representaba el fuego dio vuelta a Golem y la figura empezó a abrazarse y enrojeció. Después le dio vuelta al alumno, el alumno que representaba el agua, el resplandor rojo se apagó y parecía como si el agua subiera al cuerpo. En la cabeza de barro creció el pelo y en las yemas de los dedos aparecieron las uñas. Después el rabino dio una vuelta alrededor de Golem y le metió en la boca el Shem sagrado, es decir, una tira de pergamino enrollado con una fórmula cabalística secreta. Luego los 3 elementos, el fuego, el agua y el aire, inspiraron la vida al cuarto elemento, a la tierra, y Golem abrió los ojos. El rabino Low dijo: «Levántate y sígueme». Golem se sentó, después se levantó y siguió al rabino. Así nació Golem, cuya tarea era proteger al pueblo de la ciudad judía. De día, Golem ayudaba en la sinagoga, de noche vigilaba en las calles del gueto el orden y la paz. Todos los que vieron cómo el gigante emergía de la neblina nocturna cambiaron de opinión y se olvidaron de repente de que tenían entre cejas algo deshonesto. La vida seguía su ruta y parecía que todo estaba en el mejor orden. El único día cuando era necesario quitarle el Shem a Golem fue cada 6º día de la semana, cuando los judíos celebran el Sabbat. Ese día incluso Golem tenía que descansar. Rabbi Low cuidaba con diligencia la hora para quitarle el Shem a tiempo. Pero incluso el más diestro puede fallar, y un día el rabino, preocupado por otros problemas, se olvidó y Golem se quedó vivo, incluso el 6º día de la semana. La fuerza acumulada empezó a brotar de la gigantesca figura de barro y destruía todo lo que le venía bajo sus manos o que se le enredó en los pies. Derrumbaba casas, derribaba murallas, destruía todo lo que se le ponía en el camino. La gente asustada huía de sus hogares y todos corrieron a la sinagoga para que el Rabbi Low pusiera fin a las atrocidades de Golem. Pero en ese momento Golem ya se acercaba a la sinagoga. El rabí salió corriendo y gritó: «¡Alto, Golem!». La figura de barro dio un paso indeciso más y se quedó inmóvil. El rabino le quitó el Shem y horrorizado se puso a examinar los extremos daños causados por Golem durante esos pocos momentos en los que cometía ferocidades en la ciudad. Rabbi Low fue un hombre culto y sabio.
se dio cuenta que Golem, controlado por un hombre malo, podría ser demasiado peligroso y decidió evitar que eso sucediera. Volvió a llamar a sus 2 mejores alumnos, trasladó a Golem al lugar seguro de la sinagoga vieja nueva y repitió todo el rito de la creación, pero al revés. Golem volvió a transformarse en un montón de barro y por la mañana dio a conocer a los vecinos que Golem se fue de la ciudad. Los años transcurrían y un día el culto Rabbi Loew falleció. Pero la leyenda siguió viva y no permitió a la gente olvidarse de que nunca durante cierto periodo el Golem poderoso y leal vigilaba el orden y la paz de la ciudad. Transcurridos muchos años, esta leyenda llamó la atención de un joven. Era un estudiante diligente y experto en la cábala, por un lado, pero también un gran pobre que siempre vivió en escasez. La fuerza y el poder de Golem le fascinaron tanto que decidió volver a resucitarlo y con su ayuda hacerse rico. Se puso a estudiar aún más con ahínco, hasta que se encerró un día en la sinagoga donde el rabino Loew había escondido a Golem y se puso a trabajar. Hizo todo lo necesario para representar a los 3 elementos y al final le metió en la boca la tira de pergamino enrollado con la fórmula cabalística. De repente la materia empezó a vibrar. Golem tomó el aliento y abrió los ojos. Después se asentó y los cimientos de las paredes centenarias de la sinagoga se estremecieron. El estudiante sintió escalofríos y vaciló si no había cometido un error al resucitar a Golem. Pero después se dejó dominar por su ansia de hacerse rico y el joven atrevido empezó a darle órdenes con premura para conseguir la riqueza cuanto antes. Golem se levantó lentamente, dio el primer paso, pero como fue despistado por el gran número de órdenes y no sabía cuál de ellas cumplir primero, tambaleó. En ese momento perdió el equilibrio, cayendo justo encima del pobre estudiante. Con el peso de su cuerpo lo aplastó y después se partió en 1000 pedazos, así que nadie era capaz de recuperarlo jamás. Así terminó Golem, creado para asegurar el orden en la ciudad judía. Y colorín colorado, este cuento, o no, ha terminado. El próximo 2 de octubre tiene lugar Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, con la salida de la primera estrella. Así que deseamos a toda la comunidad judía Shana Tová Umeluká, años 57-85, equivalente al 2024 nuestro. Hasta el próximo jueves, que pasen ustedes un lindo fin de semana. ¡Ahoy!
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.